Buen día, colegas. Continuando con estos temas de responsabilidad profesional y derecho médico, nuevamente les habla el doctor Juan Alfredo Jiménez Lozada, médico perito, gerente responsable del Centro Médico de Defensa Médica Total, CDMED, y experto en derecho médico y defensa médica. Hoy día vamos a tocar un tema que a veces es menospreciado por el personal de salud, y cuáles son los factores nocivos en la relación de nuestro personal con los pacientes. Básicamente se enmarcan en tres grandes factores: en la insatisfacción que hay hacia los familiares y pacientes, en el conflicto que puede haber entre ellos y el personal de salud, y las demandas per se que se originan. En relación a la insatisfacción podemos encontrar varios puntos. Por ejemplo, la falta de información, que a veces es incompleta o inadecuada. No le brindamos una adecuada información al paciente o pensamos que no nos va a entender, y eso no es así por lo general. O hay que buscar la forma de cómo hacerle entender lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo. La segunda parte es la negativa de atención o la atención parcial. A veces nos negamos a atender, estoy de turno, estoy saliendo de turno, estoy en cambio de turno, y eso no puede suceder. El paciente siempre es prioritario en la atención de salud. La tercera es la tardanza o deterioro de la atención. Nos demoramos en atender, hacemos que esperen los pacientes, ocurre en varias instituciones de acá de nuestra región. La tercera es la falta de recursos. A veces no tenemos, uno, los recursos humanos, y dos, los recursos tecnológicos para poder atender o poder brindar, que a veces son los mínimos requeridos. Los resultados inesperados, a veces ocurren insatisfacciones por resultados inesperados, como ya lo hemos tocado en otras ponencias, los eventos adversos, y no les explicamos a los pacientes. Volvemos a caer al mismo punto de la falta de información. Las complicaciones quirúrgicas que se pueden presentar y no les informamos al paciente, con el temor a veces de que lo puedan malinterpretar. Y la otra, el fallecimiento de un paciente. En el caso de los conflictos, el segundo factor, el gran factor en relación a los conflictos que puede haber, es la fricción con la familia. A veces estamos atendiendo al paciente y nos olvidamos de los familiares, y cuando el familiar viene a pedirnos alguna información, le denegamos o simplemente nos enojamos por nuestro tiempo, por síndrome de Burnout, que a veces nos puede suceder. Pero por eso tenemos que nosotros empezar a manejar desde el punto de vista psicológico el tipo de estrés que nosotros, los profesionales de salud, estamos sometidos. El trato hacia los clientes, son usuarios externos. La actitud paternalista que debemos de desechar. Ya no somos los mismos médicos de antes, que éramos los superhéroes de todo. Ahora debemos tener una relación cuasi horizontal con el paciente para que nos puedan entender, y sus familiares. Cobros excesivos, a veces exageramos. Las EPS, a veces en privadas, exageran con los cobros y originan una medicina muy mercantilista. Y lo otro, la mala comunicación. Nuevamente volvemos a caer en este segundo punto. El tercer gran factor, que es la demanda per se, es la opinión de otros profesionales de la salud. Es decir, cuando hay resquebrajamiento entre las relaciones médico-médico, obstetra-obstetra, enfermera-enfermera, o de todo el personal de salud, y empezamos, como se dice comúnmente, a hablar mal del profesional de la salud. En los pasillos a veces se escucha hablar de algunos hospitales: el colega sí, que se le murió un paciente la semana pasada. Eso hay que evitar de hacerlo, por lo menos frente a los pacientes o a los usuarios. La mayor exigencia social, nos exigen más atención, brindar mejor calidad de atención y de información. Algunos medios de información, la prensa también tiene bastante que ver en esto, aunque la prensa cumple con su rol normal de información. Lo que hay que hacer es explicarles a la prensa, hacer conferencias de prensa explicándoles cuál es la razón de nuestra profesión y qué es lo que estamos haciendo ante determinado caso. Y la otra, la industria del litigio versus los médicos. Están aumentando los llamados buffets sobre casos de responsabilidad médico, derecho médico, contra los profesionales de la salud, pero básicamente contra las instituciones privadas, tratando de encontrar los llamados terceros civil responsables por una reparación monetaria. Muchas gracias.